Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Volkswagen Transporte T5. Me encantaría decir que la transmisión del Transporte es tan confiable como cualquier otra cosa. Pero, lamentablemente, las cargas elevadas y los largos kilometrajes demuestran claramente que las transmisiones manuales de buenas series no tienen un recurso infinito, que las estrías y las juntas homocinéticas pueden desgastarse y las transmisiones automáticas también tienen sus límites. En las versiones predominantes con tracción delantera, después de un recorrido de 150 a 200.000 kilómetros, las estrías de los ejes de transmisión pueden desgastarse. Básicamente, el eje intermedio sufre, o más precisamente, sus estrías internas que lo conectan con el eje pequeño de la caja y las estrías del eje pequeño, en el lenguaje común, cerdo. Un eje flojo, una funda defectuosa, corrosión, acumulación de holgura en esta unidad y un par elevado eventualmente derriban las estrías en casi toda su longitud. Las reparaciones correctas se realizan reemplazando el conjunto del eje derecho y el eje de la caja. Desafortunadamente, existen otras opciones para restaurar la unidad. Por ejemplo, un método popular es perforar agujeros pasantes en la pista del eje intermedio y golpearlos. El eje de la caja así sujeto puede recorrer varias decenas de miles de kilómetros, lo que es suficiente para tener tiempo de vender el coche. Y para mayor confiabilidad, también pueden agarrarlo un poco soldando, después de lo cual tendrás que trabajar con una amoladora para quitar el eje. Ya no será posible quitar el eje de la caja, está fijado allí con un perno para un hexágono interno. Sin embargo, además del eje derecho, también sufren las estrías externas del buje y el eje izquierdo. Pero estos problemas son menos comunes. Aquí hay varias series de transmisiones manuales. Antes del rediseño, los coches tenían en su mayoría cajas de cambios de 5 velocidades, por ejemplo FJK/LRS, QWM, MAC. Después de 2009, instalaron principalmente motores de 6 velocidades, por ejemplo, GW/KPE. La lista completa de designaciones para modificaciones de transmisiones manuales es amplia y consta de más de 50 códigos, pero las diferencias entre ellos son mínimas. Las cajas de cambios de 5 velocidades, que se instalaban principalmente en motores de baja potencia, tienen varios puntos débiles. Con el tiempo, el cojinete del eje de entrada trasero falla, dañando el asiento en la carcasa y contaminando la caja con productos de desgaste. El diferencial también está en riesgo. Agarra los satélites, lo que hace que el eje se salga de la carcasa y salga de ella. También es posible romper las marchas atrás, por lo que no debes dar marcha atrás bruscamente en el T5. Los volantes bimasa resultaron ser otro problema grave para los propietarios del T5. Después de una carrera de 200 a 300.000 kilómetros, comienza a golpear y si manejas el embrague sin cuidado, puedes romper su carrocería. En el camino, los escombros destruirán la carcasa de la caja de cambios y el motor de arranque. No podrás soldarlo, pero puedes instalar un volante T4 y un embrague con amortiguador, pero entonces no debes abusar de la conducción por carretera a velocidades inferiores a 1.500. Al comprar el volante, debe escucharlo y también verificar si hay fugas de aceite. Bueno, el embrague en sí es bastante fiable, soporta más de 100.000 casi garantizados, pero no es barato. Es cierto que si el equipo de combustible de un motor diésel está defectuoso y no tira, el embrague puede quemarse más rápido. Especialmente si la unidad no ha quitado el inserto de estrangulación, lo que ralentiza su activación. La transmisión automática Aisin TF61SC funcionó bien en turismos, pero en un autobús funcionó aún mejor. Aquí el sistema de refrigeración se realizó a un nivel mucho más serio. En los motores diésel se instaló un gran intercambiador de calor de placas y los coches de gasolina con motores de 3,2 litros contaban con un gran radiador de transmisión automática independiente, con el que prácticamente no hay posibilidades de sobrecalentarse durante el funcionamiento normal.
El mismo radiador lo podrían recibir los coches en versiones especiales con motor diésel y en versiones para climas cálidos. Al cambiar el aceite al menos una vez cada 60.000, las primeras campanas aparecen solo después de 300 a 350.000 kilómetros. Permítanme recordarles que en la versión con un pequeño intercambiador de calor y termostato en motores de gasolina de 1,8-3,2 litros en turismos, esta transmisión automática comienza a temblar después de cientos de miles de kilómetros y muestra otros signos de fatiga de la unidad hidráulica. Y en un transporte, un par de ejemplares reacondicionados pueden tener un kilometraje de 500.000 en condiciones urbanas y más de 700.000 en carretera. Después del rediseño, el coche recibió la caja de cambios preselectiva más genial de la serie DQ500. De 7 velocidades, con embrague en baño de aceite. El mismo que luego se instalará en el Golf R junto con un motor de 280 caballos. Ahora bien, este robot también se ofrece en motores más débiles, ya que su vida útil es significativamente mayor que la del DQ250 relacionado. El DQ500 se creó en 2009 teniendo en cuenta los errores del DQ250 e incluso en el primer T5, y el T5 fue el primer coche con esta caja de cambios, no causó problemas totales, por lo que no hay que temerles. Pero para reducir la probabilidad de averías, es recomendable encargarse de actualizar el firmware, cambiar frecuentemente el aceite y el filtro y lavar periódicamente los filtros mecatrónicos. La caja es muy cara de reparar. Afortunadamente, ahora la mecatrónica se puede reparar y también han aprendido a restaurar la parte mecánica. Pero teniendo en cuenta que el kilometraje de los coches de 9 años puede superar los 300.000, recomendaría marcar la casilla con mucho cuidado, ya que los diagnósticos pueden revelar muchas cosas interesantes. La lista de motores para el transporte T5 es enorme, con los diésel a la cabeza. Pero hay pocos motores de gasolina. Antes del rediseño, motores atmosféricos de 2 litros de la serie AXA y de la serie BDL de 3,2 litros. Tras el rediseño, el VR6 fue sustituido por motores TSI de la serie CJKB/CJKA de 150 y 204 caballos. El T5 recibió muchas veces más motores diésel. Los motores más comunes antes del rediseño eran los motores de 1,9 litros de las series BRR, AXC, BRS, AXB con una potencia de 84 a 105 caballos. Sobrealimentado. Los motores más potentes están representados por las series AXD, BNZ, AXE, BPC de 5 cilindros y 2,5 litros. Después del rediseño, la línea de motores diésel fue reemplazada por motores de 2 litros de la serie EA189 con inyección electrónica directa. Los motores CAA, CAAB, CAD, CAAC, CAA y CFCA biturbo proporcionaban una gama de potencia de 84 a 180 CV. Todos los motores de esta serie, incluso los más jóvenes, también están sobrealimentados. La disposición del compartimento del motor es muy estrecha, pero no existen obstáculos importantes ni siquiera para el mantenimiento del VR6. Si no hay acceso desde arriba, entonces sí hay acceso desde abajo. Afortunadamente, el compartimento del motor es lo suficientemente ancho. Los principales problemas son la vulnerabilidad de los radiadores, la gran longitud de los conductos del sistema de calefacción interior, las vibraciones de los motores diésel y el aflojamiento de las tuberías de admisión y de numerosos conductos de aceite y vacío con el tiempo. Y la edad, por supuesto. Con el tiempo, incluso las tuberías de los sistemas de refrigeración, sus abrazaderas y soportes se corroen. El segundo problema es la masa corrosiva del sistema eléctrico. En algún momento después de 10 años de funcionamiento y 250.000 kilómetros, el deterioro del contacto puede comenzar a crear problemas, pero los verdaderos problemas aparecen cuando el kilometraje es notablemente más largo. Esto afecta principalmente al funcionamiento de los motores de gasolina, los cuales pueden experimentar interrupciones en el funcionamiento del sistema de control del motor debido a esto.
Los motores diésel, especialmente los anteriores al rediseño con inyectores de bomba, son casi insensibles a este tipo de problemas. El envejecimiento de los componentes de goma del sistema de refrigeración comienza a afectarse principalmente a una edad avanzada. Aquí no es tan importante. Pero en los coches de 10 años o más, es muy recomendable no olvidar cambiar el anticongelante a tiempo y rellenar con compuestos estrictamente recomendados. Sucedió que un anticongelante barato de un fabricante desconocido simplemente rompió en pedazos el sistema de enfriamiento. Por cierto, las fugas en el radiador principal y en los radiadores de la calefacción también son bastante comunes, y lo más probable es que sean consecuencia del kilometraje. La admisión en todos los motores es extremadamente negativa para el flujo de aceite del sistema de ventilación y de la turbina. Además, todos los motores, incluidos los diésel, tienen un sensor de flujo de masa de aire para el sistema de control, y su contaminación afecta en gran medida las capacidades del motor y el consumo de combustible. Los motores diésel no tienen la misma durabilidad que los soportes del motor. Mueren especialmente rápido cuando surgen problemas con el equipo de combustible. Los soportes dañados transmiten vibraciones a la carrocería, por lo que el coche no solo pierde comodidad. El interior sufre sacudidas, las mangueras del sistema de refrigeración, el sistema eléctrico debajo del capó y, en general, todos los accesorios se desgastan más rápido. En principio, los soportes de motor de los coches viejos son consumibles, con un intervalo de sustitución corto, a menudo de solo 30.000 a 40.000 kilómetros. Con un kilometraje largo, tendrá que resolver problemas con los filtros DPF que se instalaron en todos los motores diésel Euro 4 y superiores. Si se lleva un automóvil, prepárese para el hecho de que habrá que quitarlo, reemplazarlo o perforarlo. Un kilometraje de más de 300.000 es casi una sentencia de muerte para esta unidad, y los primeros problemas pueden aparecer durante el uso en la ciudad ya en los primeros 100.000 kilómetros. Los motores más habituales, los turbodiesel de 8 válvulas de la familia EA188 con un volumen de 1,9 litros de las series AXC, BRR, AXB y BRS, son muy fiables. Sus principales problemas son el mantenimiento de los inyectores de las bombas, el desgaste de los árboles de levas, los tapones volantes de los árboles de levas, el desgaste de los balancines y las levas de los inyectores. La transmisión por correa de distribución es bastante fiable. El diseño está bien desarrollado y, si no se fuerza el motor sin medida, se le puede considerar un auténtico millonario. Pero si surgen problemas con el equipo de combustible, los pistones y las camisas pueden agrietarse. Con un kilometraje de más de 350.000, la culata a menudo requiere la reparación de pozos para instalar inyectores y casquillos de válvulas y, a veces, aparecen grietas en la camisa de enfriamiento. Si durante la operación hubo problemas con la presión del aceite, puede ser necesario restaurar los lechos de los árboles de levas. Y el desgaste de los propios árboles de levas puede ocurrir fácilmente debido al más mínimo problema con la presión del aceite, sobrecalentamiento o dilución del aceite con combustible diésel. Por lo tanto, a menudo se recomienda mantener la velocidad ligeramente más alta, lo que reduce las posibilidades de desgaste debido al consumo excesivo de combustible. Pero es mejor utilizar aceite de buena calidad, cambiarlo con más frecuencia y colocar un manómetro en la línea de aceite. La negatividad de los propietarios sobre los inyectores de bomba está bastante justificada. Pero con un mantenimiento adecuado, el motor puede sobrevivir al coche, e incluso si se estropea por completo, todo se puede solucionar con unidades usadas económicas de Golf y Passat. Pero los motores de 2,5 litros de las series AXD, AXE, BNZ y BPC son completamente diferentes. Las únicas características comunes son las mismas 2 válvulas por cilindro y los desafortunados inyectores bomba, de los que ya son 5. A primera vista, el diseño es casi perfecto. Aquí, incluso la correa de distribución no es una cadena o una correa, sino una guitarra, una transmisión por engranajes de la bomba de inyección de combustible y el árbol de leva superior.
Pero además de los problemas con el equipo de combustible, el bloque de cilindros tiene su propia característica desagradable. Está hecho de aluminio y se utilizó pulverización de plasma para reforzar las mangas. Con el tiempo, debido a la corrosión y la tensión mecánica, el revestimiento comienza a desprenderse y aparecen marcas. El combustible diésel con alto contenido de azufre y los problemas de lubricación son especialmente perjudiciales para el motor. Los problemas del árbol de levas aquí son exactamente los mismos que en los motores diésel de 1,9 litros. Pero en este motor la contaminación del aceite también se debe a problemas en el revestimiento del cilindro. Como resultado, el motor ganó fama por no ser el motor VW más confiable e incluso, quizás, por ser muy problemático. Sin embargo, muchos motores han recorrido más de 500.000 de kilómetros y aún no se han estropeado. Entonces aquí depende. Bueno, si no tienes suerte, tendrás que instalar camisas de hierro fundido o buscar un bloque de cilindros usado. Suelen instalarse a partir de Touareg de primera generación anterior al rediseño, que suelen tener menor kilometraje y mejor servicio. Otra característica del motor es el aumento de ruido debido al circuito de sincronización utilizado. Los engranajes comienzan a zumbar con la edad y, dado que es difícil garantizar la precisión de la instalación en fábrica, las reparaciones suelen ser inútiles. Los propietarios, después de conducir más de 350.000, simplemente se acostumbran gradualmente al hecho de que el motor no solo es diésel, sino que también tiene su propio sonido característico. Los motores de la familia EA189 se basan en el mismo bloque que el 1,9 litros, pero cuentan con una nueva culata y un sistema de inyección diferente. Y como resultado, no hay problemas con la lubricación ni con los inyectores de la bomba. Es cierto que todos los motores, sin excepción, tienen filtros DPF aquí, pero esto no da demasiado miedo. Los principales problemas del motor son típicos del diésel. La bomba de inyección de combustible aquí no es eterna, pero sí reparable, los inyectores son confiables, pero la admisión y la EGR se ensucian. Las turbinas de estos motores están bien cargadas y, por tanto, fallan con más frecuencia que en los motores diésel más antiguos. Y su coste es mayor, en las versiones más potentes tienen geometría variable y la versión más potente del motor tiene 2 turbinas. Pero, en general, este es un caso sorprendente cuando un motor nuevo es más confiable que los más antiguos. No confunda este motor con un motor diésel de 2 litros con inyectores bomba PD, que no estaba instalado en el transporte. Allí la culata crujía y los pistones ardían. El transporte estaba equipado únicamente con la segunda generación de motores EA189 con inyectores electromagnéticos, sin trampillas de admisión. El único problema grave es el accionamiento de la bomba de aceite en los primeros coches. Pero teniendo en cuenta el kilometraje de los motores del transporte, las posibilidades de encontrar un coche con una unidad no modernizada son nulas. El principal enemigo de los motores es el cheap tuning. Los motores desportillados sin éxito tienden a romper los pistones debido al exceso de EGT, temperatura de los gases de escape y, al ajustar las versiones más jóvenes, las turbinas pierden gravemente su vida útil. En general, este es el motor más confiable para este automóvil y las posibilidades de encontrar un motor de este tipo con un kilometraje moderado son mayores. Aquí es donde se agota la información sobre los problemas del Volkswagen Transporte T5. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.